a orar por la escuela dominical, por todas las maestras, desde parvulitos hasta jóvenes, y también por esta escuela en la cual estamos nosotros. Entonces seguimos orando. Padre, una vez más nos dirigimos a ti en oración. Señor, gracias, Padre, porque nos permites estar en esa escuela dominical. Gracias, Dios. Padre, tú conoces la situación de cada uno de nosotros y hemos tomado la decisión de asistir a tu casa para aprender más. Te rogamos, Espíritu Santo, que seas nuestro mentor, nuestro maestro, y que hagas que la palabra quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto y fruto en abundancia. Ante toda oposición que se presente, te ruego, Dios, que la desvanezcas, Padre. Bendice la enseñanza en parvulitos, principiantes, primarios, intermedios, jóvenes y aquí en esta clase de mayores. Oh Dios, a cada uno de maestra y maestro, usa el Espíritu Santo para que todo salga de la mejor manera. Te lo rogamos todo, Dios, nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar de inmediato el fondo bíblico para que aprovecho de que están de pie. Vamos a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a leer capítulo 6. Verso 24. Si ya lo encontraron, pueden decir amén. Gloria a Dios. 6:24. Y nos vamos a unir al 7:1. Ahí terminamos. Dice la palabra de Dios, yo empiezo, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un pavo de hierro de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no salva Jehová, ¿de dónde puedo sacarlo? ¿Del granero o de la lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, aunque añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba hablando con ellos, y he aquí el mensajero que se acercaba a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué debe esperar más a Jehová? Todos juntos el verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el ser de flor de harina
un siglo, y 2 sea reservada un siglo a la puerta de Samaria. Pueden sentarse ahora sí. Gracias, hermanos. La lección del día de hoy, ahí está el nombre, se llama el deber de mostrar interés en otros. ¿Sí logran ver la diapositiva? Sí. ¿Amén? Otra vez trata de este tema bíblico. El año pasado, si no me recuerdo, también fue una enseñanza que me tocó, más o menos parecida. El énfasis en esta lección es diferente, pero el contexto bíblico es el mismo. Pero hemos aprendido que si tú vuelves a leer y estudiar el mismo pasaje bíblico, vas a aprender algo más, porque la palabra de Dios es como si te metieras al mar o a una alberca. Los que, bueno, yo no me sé echar clavados, pero aunque sea de pie, me aviento. Y uno cae y de repente uno llega a cierta profundidad, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Volvemos a estudiar la palabra de Dios y por el Espíritu Santo entendemos todavía algo más profundo del pasaje bíblico, porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de riquezas en su significado. Y en esta ocasión la verdad central dice anunciar a la gente la noticia de salvación. Es un privilegio y una obligación. ¿Sí? Dos cosas que es anunciar las buenas nuevas de salvación. En esta ocasión se va a recalcar que 4 leprosos se encargaron de anunciar las buenas nuevas. La gente menos esperada lo hizo. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios, así quiso Dios. Eso lo vamos a ver. Así quiso Dios que se hiciera. Para Dios no hay nada imposible. Y en esa gama, Dios hace, en su soberanía, decide hacer lo que Él quiere. Y esta iglesia es parte de su soberanía, de nuestro Dios. Quiso Dios derramar de su gracia y aquí está esta iglesia después de hace mucho tiempo. Se sigue alabando su nombre, el nombre de nuestro Dios, y seguimos estudiando su palabra con una sana doctrina. Entonces vemos que todo esto es por la soberanía de nuestro Dios. Y aquí está nuestro Dios con nosotros. El texto áureo dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vamos a buscarlo, Romanos 14:7, para ver si no lo escribí. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Romanos 14:7. Ya no soy tan rápido para encontrar los pasajes. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Gracias. Está igual. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. No debemos de ensimismarnos, sino siempre pensar en los demás, en el amor a nuestro prójimo, ¿sí? Y a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Pensamos nosotros mismos antes que los demás. Pero la palabra nos insta a siempre ver hacia la necesidad de los demás antes de la nuestra. Vamos a entrar, dice, el tiempo del profeta Eliseo fue un periodo de conflictos entre Israel y Siria. Una de las amenazas más notables fue el sitio impuesto sobre Samaria por el poderoso rey Ben-Hadad. Bueno, hasta los días de hoy, el país de Siria y el país de Israel son enemigos hasta el día de hoy, ¿sí? Y vemos que siempre han tenido batallas, siempre han tenido guerras estas dos naciones. Entonces, es histórico esta guerra, estos conflictos.
y en los tiempos del profeta Eliseo no fue la excepción. Este rey vino con un gran ejército y rodeó la ciudad por mucho tiempo. Dentro de los muros de Samaria la gente sufría hambre hasta la muerte. Y así entramos a la primera parte, condiciones calamitosas. Y inciso A, un hambre severa en Samaria. Y la costumbre era que cuando un ejército antiguo salía a realizar una invasión, iba arrasando con todo lo que hallaba a su paso. Del saqueo y del pillaje iban juntando un gran botín. Por eso no se preocupaban por llevar consigo provisiones, pues las adquirían en territorio enemigo. Siempre vemos que uno de los propósitos más importantes en las guerras es la intención económica, ¿sí? En toda guerra hay un interés económico, y aquí los sirios iban arrasando, pero también iban robando todo, despojando todo lo que ellos podían con su fuerza, con su ejército, con su poder. Ahora, la guerra que ya casi no sabemos nada de ella es la de Rusia contra este país, el otro país, ¿cómo se llama, hermanos? Ucrania. También, aparte de los intereses políticos, está el interés económico de Rusia, de este gran líder, Vladimir Putin. Vemos ahí que siempre, en toda guerra, hay interés económico. Y en la antigüedad también, con este ejército sirio, con este rey Ben-Hadad. Y dice la otra estrofa: por otro lado, las calamidades que sufría una ciudad sitiada eran terribles. Era una estrategia pues con gran maldad. ¿Por qué? Porque dice ahí, los de Samaria no tuvieron tiempo para abastecerse de agua y de alimentos para todo el tiempo que durara el sitio. Entonces el ejército llega de repente. Samaria no estaba preparada para la guerra ni para un sitio, por lo tanto todo fue de sorpresa y de inmediato se suscitó el hambre. Dice ahí, empezó a causar estragos en la población, al grado que una cabeza de asno, a pesar de ser algo que solo podía comerse en casos extremosos, costaba el equivalente de 32 onzas de plata, el salario de varios meses. Una taza de estiércol de palomas, usado como combustible para cocinar, costaba el equivalente de una semana de salario. Pues vemos, por ejemplo, apenas que fui al mercado, un kilo de papa me costó más o menos 40 pesos. Un kilo de papa, ¿sí? Acuérdense cómo estaba el limón, ya bajó el precio del limón, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba el kilo de limón? Por eso luego iba, no, nada más denme como 6 limoncitos. Ya me pedí el kilo, porque estaba muy caro. Y ya hay los que sufrieron un poquito son mis hijos, porque los acostumbré al limón, siempre a todo le quieren echar limón. Y cuando estaba muy caro, pues ya no compraba el kilo. Por la inflación, se inflan los precios y todo eso se debe a algo, hay una causa, no nada más es porque al que vende se le ocurrió subir el precio, ¿verdad? Y aquí la causa de esta inflación era el sitio de este ejército sirio a la ciudad de Samaria. Entonces ya no era posible conseguir buenos alimentos a ningún precio. Todo estaba caro, había escasez de alimentos y hasta el rey estaba sufriendo estos estragos. Una de las tragedias más grandes que surgen a raíz de esos periodos prolongados de hambre es el canibalismo. Eso era algo que sucedía en las ciudades antiguas que eran sitiadas por periodos largos. Si ustedes se dieron cuenta de lo que leímos al principio,
Se habla de esto, ¿sí? Sí, pusieron atención en lo que leímos. Luego leemos, pero no. Vamos a Segunda de Reyes, otra vez. Yo ya perdí el pasaje. Me voy a ubicar, Segunda de Reyes 6. Sí. Digo que ya no soy tan rápido como antes para encontrar los pasajes. Sí. Bueno, dice ahí, y le dijo el rey, ¿qué tiene? Gracias, hermanos. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, ¿y qué dice? Comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. O sea, a ver, piensen en quién tiene hijos, todos casi, ¿verdad? En su hijo, uno de sus hijos. A ver, hoy comemos a mi hijo y mañana el tuyo. Es algo horroroso, como dice ahí en el expositor, en el guía. Y ya, ¿cuántos hijos tienes en su familia, hermano? Hay familias numerosas, por donde trabajo, estaba, sí. ¿Cuántos son, hermano? 11 hijos. Tengo un alumno, sí, hermano, gracias, que se llama, me pusieron Maximiliano a un alumno, y dice, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 10 hermanos, igual que la hermana, 11. Hubo empate ahí. Pero a todos los hijos se les quiere, y por nada del mundo se iba a pasar esto, o que íbamos a querer que pasara esto, ¿verdad? Entonces la situación era ya pues sumamente horrible en Samaria por este problema del canibalismo. Entonces el rey fue informado de estos casos, y en lugar de que el rey dijera una palabra sabia, buscara una solución, o dijera, no, ¿saben qué? Yo me quedo sin comer, les doy lo que tengo en mi casa. No, ¿sí? Se enojó el rey y le echó la culpa al profeta Eliseo y mandó a una guardia para que fuera por él. ¿Por qué? Porque el culpable era el rey, pero no lo reconoció. Y de inmediato, como le dijo este profeta, el hijo de homicida, entonces vio las intenciones, discernió las intenciones del profeta Eliseo de que el rey quería matarlo, ¿sí? Entonces vemos que no era un rey sabio, y realmente uno de los culpables de toda esta consecuencia en Samaria era el rey. ¿Quiénes fueron sus papás de este rey Joram? Pues nada menos, nada más que Jezabel y el rey Acab. Entonces, ¿quién fue Jezabel? Ellos instauraron una era de decadencia moral y con una gran idolatría. Y este hijo, cuando fue rey, pues en lugar de quitar ese patrón, esa herencia, pues no pudo cambiar la situación y siguió con esa decadencia. Entonces este sitio, este sufrimiento en esta ciudad de Samaria, pues fue a consecuencia de un mal reinado. Entonces, ¿quién era el culpable de todo esto? En gran parte era el rey. Y seguimos leyendo, dice, en el transcurso de la historia universal, muchos pueblos han sido sometidos a opresión y calamidades horrorosas. Hasta el pueblo de Dios han tenido que sufrir la ira de Dios en distintas maneras. En la profecía bíblica, estas mismas calamidades vendrán a la tierra como parte de los juicios de Dios.
que Dios derramará como parte de la tribulación final. Si alguien quiere leer Apocalipsis capítulo 6 del 5 al 8, por favor. Apocalipsis 6 del 5 al 8. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el ángel le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gracias, hermano. Entonces vemos acá este juicio que está por venir, y vemos entonces que es también, esto está marcado en Apocalipsis, como dice, que Dios derramará como parte de la tribulación final. Pero otra vez lo que les decía, volvemos al contexto bíblico de esta lección. ¿Quién fue el culpable de esta crisis? Dice, el único responsable de este desastre era el rey de Israel, Joram, este segundo hijo de Acab, que había sucedido en el trono a su hermano Ocosías. No salió de la decadencia moral y espiritual en la que el país se había hundido en el tiempo de Acab y Jezabel. En cambio, el rey le echaba la culpa al profeta Eliseo y quería matarlo. Entonces vemos que el rey estaba en un proceder incorrecto. Vámonos al inciso B, dice el desamparo de los leprosos. No solo los israelitas que estaban dentro de la ciudad estaban sufriendo. En la entrada había 4 leprosos hundidos en la misma miseria. Las puertas se encontraban cerradas y en medio de su dolor y miseria, estos hombres tomaron la decisión de hacer algo en lugar de quedarse inmóviles. Bueno, el hecho de que las puertas estaban cerradas quiere decir porque estos 4 leprosos vivían de la generosidad de la gente que entraba a la ciudad, que entraba y salía. A propósito se colocaban en la puerta de la ciudad para recibir limosna y para que ellos tuvieran subsistencia, pero las puertas se encontraban cerradas. Entonces imagínense la situación de estos 4 leprosos. Todavía estaban, dice ahí, más hundidos en la misma miseria, pero ellos no se quedaron quietos, no dijeron, bueno, pues ya nos vamos a morir, pues aquí ya mejor que Dios me mande sueño y ya, que Dios me quite la vida de una vez. No tuvieron esa pasividad, no tuvieron ese mover de pesimismo. Dijeron, no dijeron, ya estábamos mal, ahora estamos peor, sino que algo los movió para una gran sorpresa por la gracia y providencia de nuestro Dios. Pero vemos ahí las alternativas que tenían esos 4 leprosos. Quedarse allí, la consecuencia era la muerte. Entrar a la ciudad, la muerte. Y rendirse al enemigo, eso lo pensaron y dijeron, a lo mejor podemos hallar misericordia del enemigo, que ellos sí tienen comida, o también nos van a quitar la vida. Entonces ellos, ¿cuáles eran sus alternativas y consecuencias?
las vemos ahí. Pero lo que no sabían era que Dios los estaba usando para descubrir la gran victoria ya realizada a favor del pueblo de Israel. Sí, porque el profeta Eliseo, cuando el rey mandó la guardia para que lo apresaran y le quitaran la vida, él dijo: al otro día todo ya va a estar solucionado. Al otro día la inflación se va a terminar. Al otro día va a haber de comer. Al otro día Dios en su poder todo lo va a cambiar para nuestro favor. Pero pocos creyeron a esta palabra del profeta Eliseo. Pero Dios ya estaba en su propósito redentor, hacer esta obra portentosa a favor de la ciudad de Samaria. Pero dice la otra estrofa: a veces cuando nos creemos más desolados y tememos estar cerca del final, Dios nos toma y nos usa de una manera muy especial. A veces pensamos que ya se acabó todo, que ya se acabó, vamos a decir, algunos podemos decir, ya se acabó el ministerio, ya se me acabó la oportunidad de servir a Dios. Pero no es cuando uno ya como persona, ser humano, diga ya se acabó. Es hasta cuando Dios quiera que uno siga en el servicio y en el ministerio y en la predicación. Y lo pudimos ver con nuestro hermano David. ¿Cuánto tiempo Dios le permitió predicar la palabra de Dios? Año tras año, él llegaba a este púlpito y predicaba la palabra de Dios. Predicaba la palabra de Dios. Y yo fui testigo al final de su ministerio, porque el tiempo del ministerio del hermano David fue de muchos años. Y al final de su ministerio, en poquitas ocasiones, pues se le apoyó al hermano David acompañándolo. En una ocasión fuimos a Tequila, antes en Zongolica, si conocen Tequila, hay una congregación, si no me equivoco, de mi hermano Julio Quiagua. Hubo parece un aniversario de esa congregación. Y mi hermano David fue invitado, y ya otros hermanos también lo acompañamos, entre ellos su servidor, y ya fuimos a la congregación. Ya tiene algo de tiempo, estaba menos grande, poco joven todavía, y pues todavía pues en mis comienzos, cuando empecé a predicar la palabra de Dios, y recuerdo que el hermano David, ya cuando le dieron la oportunidad de predicar, que me dice: ven para acá. Y ya yo voy: ¿vas a predicar? Ah, no, sí, hermano. Sí, hermano, sí, yo predico. Bueno, entonces ya, así como este templo, también había un púlpito abajito, y ya yo me acomodé abajito porque nunca había predicado arriba, ni acá en este lugar. Entonces ya me acomodé, y el hermano David, con otro ademán, así me dijo, con ademán no me dijo: súbete, me dijo: arriba. Y ya todo nervioso me puse, porque pues sí se siente más presión predicar acá arriba, aunque es lo mismo predicar abajo y arriba, porque Dios nos da la autoridad. Pero yo sentí el impulso del hermano David: pues ya, predica arriba. Y prediqué arriba, todo nervioso, como ahorita quizás lo estoy un poquito también, pero se le apoyó el hermano David poquitas ocasiones, porque siempre hubo mucha gente que apoyó al hermano David. Pero, ¿por qué digo? Porque año tras año, desde niño, yo vi al siervo de Dios cómo le daba salud, fuerza, sabiduría y palabra, año tras año. Entonces, esto no se acaba,
hasta que se acaba, aquí en la participación de la palabra de Dios. Yo cuando empecé a apoyar al hermano Alfredo, dije, pues bueno, pues un tiempecito lo apoyo, y pues ha pasado el tiempo y a Dios le ha concedido que siga aquí participando de vez en cuando con la palabra de Dios. A veces uno no se siente tan bien, de ánimo, de salud, gracias a Dios estoy bien, pero a veces uno no se siente tan bien de ánimo, así con todo el gozo del Señor para predicar, como quizás en esta ocasión no me siento tan gozoso, pero de todas maneras hay que predicar la palabra de Dios, porque Dios así lo quiere. Y aunque una veces diga, no, mejor yo me siento y que otros prediquen, a veces Dios te levanta y te dice, sigue predicando la palabra de Dios. Y aquí estamos a la honra y gloria del Señor por su providencia de nuestro Dios. Si Dios usó a 4 leprosos para dar la buena nueva, pues también a un servidor a veces Dios me ayuda a predicar su palabra. Y dice, a veces cuando nos creemos más desolados y tememos estar cerca del final, Dios nos toma y nos usa de una manera muy especial. Y eso es parte de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor que no merecemos, un favor inmerecido. Y por eso estamos aquí. Cuando no tiene abundancia, ya me brinqué. Dios nos toma y nos usa de una manera muy especial. Y acá habla dice, cuando no tiene abundancia tiende a subestimar las necesidades espirituales. Aquí se habla del hacendado que no tenía necesidad física o material, suele decir, y es el contraste. Por ejemplo, los 4 leprosos que tenían, no tenían nada. No tenían esperanza, no tenían salud, ¿sí? No tenían comida, no tenían un trabajo y estaban esperando que a la larga se iban a morir. Pues Dios usó a los 4 leprosos. Pero ¿por qué a veces Dios hace esto? Porque luego a la gente que le va bien, que tiene todo, no quiere servir a Dios. Y el caso de este hacendado, que dice en Lucas 12:19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Y cuál es la actitud del hacendado? Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Sí? O sea, tengo mucha riqueza, tengo muchos bienes, pues hay que disfrutarlos, no es malo pasear, pues hay que irse de paseo, hay que irse a España, ahorita que está la Vuelta a España del ciclismo, hay que irse a ver la Vuelta a España, a los ciclistas, ahí a las montañas de España, alquilarse o rentar un de esos coches que, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, que son camionetas con casa, campers. Ahí se rentan los campers y se van a ir para recorrer esta competencia de ciclismo. ¿Mande? Pero a muchos el mismo Dios no les da la potestad para que disfruten sus bienes, y eso debe de pedir el misericordia de Dios para que puedan disfrutar. Yo conozco mucha gente de dinero y viven. No disfrutan. No disfrutan. Dice Eclesiastés capítulo 6, versos 1 y 2. Que lo lean. Sí. Eclesiastés 6, 1 y 2. Sí. Que lo lean y que le pidan a Dios misericordia para que puedan disfrutar sus días. Sí, a veces no se puede todo. No se puede todo, pero a veces se tiene esa actitud de que cuando te va bien, entonces no se quiere servir a Dios y ni se quiere buscar a Dios. Pero cuando te va mal y tienes necesidad, entonces ya cambia la actitud. Sí, hermano. Yo conozco a una doctora que tiene locales y una pensión organizada, y usted la ve este día limpiando los baños con sus guantes. Los baños, los váteres. Sí.
Vaya Y usted. tiene el dinero para contratar Tiene gente. locales, tiene una pensión, tiene su pensión de doctora. Y usted a veces tiene que limpiar sus baños váteres. O sea, tiene bastante dinero, pero no tiene la autoridad de Dios para disfrutar los bienes. Y mucha gente cristiana no tiene, Dios no le dio la facultad para disfrutarlo. Para disfrutar. Ya que saqué 6, 1 y 2, se lo recomiendo. A ver, ahora vamos a buscar Eclesiastés 6, 1 y 2. Como dice el hermano, si alguien lo encuentra puede darle lectura. 6, 1, 2. ¿Qué dice? Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Es el hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Sí, amén. Porque Entonces, hay hermanas que tienen dinero y pensiones, sí. y usted hace con una ropita ahí, sencillita. Dios no les da la facultad y debe pedir misericordia a Dios para que con lo que tiene lo disfrute. Sí. Sí. Y el caso también del pasaje de este hacendado, dice, después de haber dicho, repósate, come, bebe y regocíjate, pero ¿qué dice el verso 20 de Lucas 12, 20? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, no sabía que ya iba a morir. Este hacendado no pudo disfrutar de su riqueza porque le faltó vida. Entonces, fíjense. Entonces, nosotros debemos de tener una actitud con nuestro Dios de hacerle caso. Si Dios quiere que le sirvamos, hay que servirle. Si Dios quiere que caminemos por este rumbo, hay que obedecerle. Y ahí, al obedecerle, Dios nos permite disfrutar de lo que nos da, día con día, año tras año. ¿Sí? Amén. Y tener la esperanza de que Dios nos va a seguir proveyendo, porque Él es nuestro proveedor. La segunda parte dice un descubrimiento maravilloso, la inesperada huida de los sirios. El oficial del rey de Israel pensaba que era una cosa muy difícil para Dios, pero en la palabra de Dios encontramos numerosos ejemplos de la capacidad infinita de Dios para proporcionar lo necesario para cada necesidad, vencer cualquier obstáculo y librar al creyente de cualquier peligro. Dice Isaías, vamos a buscar capítulo 46, verso 9 y 10. Isaías 46, verso 9 y 10. Dice en el 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, para nuestro Dios no hay límites. Él es todopoderoso. Amén. Y Él es soberano. Amén. Es decir, Él hace lo que Él quiere. Aleluya. La sorpresa de los 4 leprosos no fue nada común. En su soberanía, Dios usó a estos 4 hombres. Cuando llegaron a la entrada del campamento de los enemigos, ya no encontraron a nadie.
este ejército sirio desapareció. Para hacer huir a los sirios, Dios utilizó un gran ruido como de numerosos ejércitos que se acercaban. Pero el elemento más eficaz, esto fue el miedo que ya existía en ellos. Dios es todopoderoso. Apenas cayó un rayo acá en Ciudad Mendoza. Era ya de noche. Yo fui a comprar una libreta a uno de mis hijos a la papelería, como a 3 cuadras de mi casa, y de repente escucho un relámpago, un trueno, y muy fuerte. Y yo no, pues uno se simbra, ¿verdad? Del ruido, del fuerte, del impacto. Y parece, ya después fui a la tienda y me dijo la señora, ¿qué no escuchó? ¿Dónde le cayó el rayo? Bueno, pues estaba en la papelería, pero porque dicen que en la fábrica, como hay un pararrayos, ahí cayó. No sé si mi hermana Clara Luz lo escuchó, vive cerca de la fábrica, entonces ahí se escuchó más fuerte. Pero de sorpresa se escucha el ruido y uno, ¿qué siente? Miedo. O sea, es un ruido, un impacto. O sea, hasta brinca uno. Imagínense, eso es algo minúsculo de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo con el ejército sirio? Le llenó de pánico, lo llenó de pánico. Como dicen a los jóvenes, lo paniqueó, algo así dicen los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos escucharon que del norte venía un ejército y que del sur también venía otro ejército, y se llenaron de temor y de pánico. Y está la explicación en la palabra. En Segunda de Reyes comenta el profeta Eliseo del ejército de Dios que no todos lo podían ver, que no todos podían ver este ejército. Segunda de Reyes capítulo 6 verso 15, y dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía ciudad, la ciudad se fue en otro sitio pasado, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Le dijo el criado al profeta. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba, ¿qué? Lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Había un ejército de Dios en ese momento? Sí. No todos lo veían, pero el ejército sirio lo escuchó y quizás también lo vio. Y fue tanto su pánico, fue tanto su miedo, fue tanto su temor, que salieron corriendo y dejaron todo. Llenos de pánico se levantaron y huyeron en medio de las densas tinieblas de la noche para salvar su vida. En su huida dejaron todo: sus armas, sus provisiones y su botín producto del pillaje y saqueo de las invasiones que habían realizado por el camino. Todo dejaron porque huyeron de la manera más rápida que pudieron y se fueron para su lugar donde ellos vivían, para salvar su vida. Pero a veces nosotros no tenemos la fe y nuestros ojos están cerrados
y vemos límites por todos lados. Hasta decimos, estamos entre la espada y la pared. Y las circunstancias nos pueden agobiar y, de sentido figurado, ahorcar. Y podemos decir, ¿dónde está nuestro Dios? O podemos también decir, Dios, te estoy clamando y no me contestas. Y así suele pasar. Un día, una semana, y la situación, el problema, la enfermedad no desaparece. Y la fe sigue menguando, se sigue doblegando ante las circunstancias. Pero Dios quiere que aumentamos nuestra fe, que abramos nuestros ojos, que nuestro entendimiento se amplíe, que nuestra visión se amplifique y se concentre no en nosotros mismos, sino en nuestro Dios. Amén. Que está en medio de nosotros. Y que es un Dios real. Que es un Dios que está junto a ti. Que es un Dios que va contigo al trabajo. Que es un Dios que te provee el pan día con día. Entonces, que Dios siga abriendo nuestros ojos de fe para que dejemos de ver como seres humanos insignificantes y que nuestra fe se amplíe y digamos, yo soy un hijo de un rey de reyes y señor de señores. Yo soy un hijo de un Dios que me puede quitar la enfermedad cuando Él quiera, pero lo puede hacer. Yo soy un hijo de un Dios que siempre me va a proveer. No importa que hoy ya se me acabó el trabajo. No importa que ya la quincena se me terminó por los gastos de mis hijos que entraron a la escuela. Dios el día de mañana me va a proveer porque es el dueño de todo, el oro, la plata y de todo lo que podamos contemplar. Dios entonces quiere que abramos nuestros ojos de nuestra fe y que dejemos de ver en nuestros límites, que dejemos de ver que quizás ya no podemos ver bien como antes, pero que ahora quiere que Dios veamos, pero de manera espiritual, de manera con una fe fortalecida, para que no estemos con nuestras limitantes físicas, sino Dios, ya no puedo ver bien más para allá, pero ahora quiero que me abra los ojos de nuestra fe, los ojos espirituales. Y como así al criado de Eliseo vio todo ese ejército portentoso de fuego, de carros de fuego, yo quiero, Dios, que me hagas ver la solución, la salida, tu poder aterrizado para con nosotros, para con lo que te estoy pidiendo. Y Dios es uno de los propósitos para nosotros. Tú no viniste nada más por casualidad, sino viniste con este propósito de esta palabra. No veas con tus ojos limitados, ve con la visión de Dios para tu vida. No nos quedemos con la misma respuesta corta. Que Dios amplifique en la sabiduría esa percepción, ese entendimiento, que Dios nos suba a otro nivel en su plan, en su voluntad, que Dios nos dé camino, que ya no digamos, ahí está la pared y acá atrás está la espada. No, eso se terminó en el nombre de Jesús. Ahora Dios abrió camino en medio del desierto, en medio de las aguas. Dios abre camino, Dios abre solución, porque Dios todo lo puede, porque Dios es poderoso y que porque Dios quiere que camine, que siga, que avance, que no me quede quieto, que como un leproso que Dios usó 4 leprosos, también Dios use mi vida y que yo camine en su voluntad, en su reino, en lo que Él quiere para nosotros. Pero
que Dios haga esto en nuestra vida en este día. Con toda la prisa posible sacaron la tienda, todo lo que pudieron. Eso fue cuando ya los leprosos, dice, estos pobres hombres estaban muriéndose de hambre. Al entrar a la primera tienda encontraron abundancia de comida y bebida, y como es natural empezaron a devorarlo todo con rapidez porque tenían hambre. Estaban en un proceso ya de inanición, de muerte por hambre, y de repente se da cuenta que había de todo en el campamento sirio. Entraron y empezaron a comer todo lo que pudieron. Después de comer hasta la saciedad, se encontraron con piezas de plata, monedas de oro y ropa fina. Y con toda la prisa posible sacaron de la tienda todo lo que pudieron y lo llevaron a un escondite. Al regresar al campamento entraron a otra tienda y volvieron a sacar otro cargamento. De repente la codicia entró en los 4 leprosos. Es evidente que estos hombres se veían motivados por la codicia al ir a esconder estas cosas y volver inmediatamente por más. La avaricia es un mal impulso. Eso había motivado a los sirios en sus robos. Eso motivó a los leprosos. Y hasta el día de hoy hay personas que se esfuerzan por acumular más de lo que pueden necesitar o usar. Y es comprensible, ¿no? No es para criticar a los leprosos. Las personas que fueron o que fuimos pobres en la infancia, cuando de repente Dios nos da algo, es muy fácil perder el piso. ¿Sí o no, hermanos? Si yo fui pobre en mi infancia y de repente Dios me quita la pobreza y me da un carro, ¿cómo voy a manejar? Ya aprendí a manejar. ¿Cómo voy a manejar? Pues con mucha emoción, porque yo era súper pobre y ahora Dios me permite tener un auto o una moto, que después de tanta emoción hasta puedo retachar con el poste, con la moto o el coche, ¿no? Pero ya bien contento. ¿Por qué? Porque antes no tenía nada. Antes era súper pobre y ahora Dios ya me dio un auto rojo, como yo soñaba, deportivo, rojo. No, yo no tengo coche deportivo, es un ejemplo, ¿verdad? Y así los 4 leprosos no tenían nada y de repente, ¿cómo estaba el campamento sirio? Oro, plata. Imagínense la comida del general, la tienda del general, lo que tenía. Entonces había de todo. Había de todo. Entonces, no es para criticar a los leprosos. Quizás yo lo hubiera hecho. Y nos vamos a la última parte, un sentido de responsabilidad. Inciso A, la conciencia de los leprosos. No cabe duda de que los leprosos no salían de su asombro ni dejaban de festejar la gran oportunidad que les había llegado al encontrar tanta riqueza. Pero a poco su conciencia, ¿qué? Los empezó a redarguir. Y eso hace el Espíritu Santo. Cuando empezamos a hacer algo que está mal. ¿Sí? ¿Hermano? Eso hace el Espíritu Santo cuando la tentación todavía no es el pecado, pero la tentación nos abre puertas y a veces uno entra en la tentación y ya uno ya va caminando dentro de la tentación y de repente uno cae en el pecado. ¿Sí? Y no voy a decir que los demás son pecadores y yo no soy pecador. En cierta manera todos a veces caemos en el pecado. Y como dice ahí también la palabra, que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Pero ya cuando estamos mal, haciendo lo malo, de repente el Espíritu Santo, ¿sí? Como a los 4 leprosos, su conciencia los empezó a redarguir.
Una cosa que vibraba en sus corazones era la gente de Samaria, la terrible hambre en la que se encontraban. Y pronto llegaron a la conclusión de que no era justo dejar que ese pueblo pereciera de hambre, mientras que en los campamentos enemigos había gran abundancia de provisiones. Lo mejor sería que llevar las alegres noticias a la ciudad lo antes posible. La posesión más valiosa que tenemos como creyentes, ¿qué es, hermanos? La vida eterna. Una señal de madurez cristiana es compartir nuestra fe con los demás. Si reconociéramos el peligro de condenación en que se encuentran los no cristianos, nuestra reacción sería similar a la de los leprosos de Samaria. Ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Y el Espíritu Santo nos dice así de plano: no estás haciendo bien. Y en su gracia nos arrepentimos del pecado. Pero a veces tenemos oídos sordos, un corazón ya endurecido, y nuestra conciencia se cauteriza, se vuelve insensible, y a pesar de que el Espíritu Santo nos invita a que reconozcamos nuestro pecado, no le hacemos caso y seguimos en el pecado. Pero acuérdense, o nos acordamos todos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. No es un juego el pecado o andar en el pecado, es cuestión de vida o muerte. Si nos arrepentimos para vida y una vida de abundancia. Pero si no nos arrepentimos, seguiremos en esa muerte progresiva, porque la muerte es separación de Dios, literal, y todavía lo que se espera como consecuencia de la muerte, que es una condena eterna. Porque eso casi yo nunca lo digo, pero es parte de la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, y si nosotros morimos en pecado, ¿qué nos espera? ¿Vida eterna? No, nos espera en un lago de fuego ardiente. Así dice la palabra, y a veces ya no se predica tanto en otros lugares de eso, que a veces hasta se dice entre cristianos que Dios es amor y que el infierno no existe. Entre cristianos que se olvidan de que está en la palabra de Dios. Dicen: Dios es amor, ¿cómo va a permitir que nosotros, sus hijos, estemos para toda la vida en un lago de fuego? Eso no es cierto. Dios es bueno. Dios va a querer que estemos juntos por toda la eternidad. Pero la paga del pecado es muerte. No estamos haciendo bien, dijeron los 4 leprosos. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará ¿qué? Nuestra maldad. Si nosotros perdemos de vista a los demás y solo nos concentramos en nuestra persona, nuestro cristianismo dejará de ser cristianismo y perderemos identidad y propósito. A pesar de que la ley los señalaba como inmundos a los 4 leprosos y los separaba de la sociedad, estos leprosos no se rebelaron contra Dios ni contra la ley, que pedía que se ayudara a los pobres, necesitados y los que sufren. También reconocían que los pecados de omisión podían constituirlos inculpables delante de Dios. Acá se refiere a que como cristianos nosotros siempre debemos de predicar el Evangelio, porque es parte de la palabra de Dios. ¿O no acaso la Gran Comisión es bíblica? ¿Es bíblica la Gran Comisión, hermanos? ¿Y cómo dice la Gran Comisión?
¿Y eso a qué suena? A que si tú quieres, salte a predicar. Así dice, así suena. Es una orden, lo dice mi hermano, una orden, es un mandato. Y si no lo hacemos, es un pecado ahí de omisión. Los 4 leprosos dijeron que no, tenían que dar la buena nueva. No cabe duda que la huida del ejército sirio fue un acto de la gracia de Dios. Ya voy a terminar, hermanos, es el final. Para un pueblo indigno, por lo tanto, el propósito del Señor era liberar a toda la ciudad, no solo a unos pocos que se encontraban fuera de los muros. ¿Creen que como a Samaria Dios quiera salvar a Ciudad Mendoza? Yo creo que por eso les mandó mucha agua ayer a los que fueron al parque. Sí, ¿verdad? Porque frío, agua. Pero porque hubo un grupo musical del mundo muy famoso y ahí muchos fueron a escucharlo. Y mi casa no está muy lejos del centro, se escuchaba la música. Y ya después, pues un primo, que es uno de los que está ahí con el ayuntamiento, le estaba diciendo a otro primo, porque hay 3 casas y todos somos parientes ahí, no son cristianos, mis otros primos son muy católicos, y decían, hasta con sombrillas, estaban hablando en la calle, hasta con sombrillas estaban en el concierto, la gente de ahí. Yo que estaba muy contenta, ¿no? Pero como a Samaria, Dios quiere salvar a Ciudad Mendoza. Porque la maldad se ha multiplicado, hermanos. La maldad se ha multiplicado en grande manera. ¿Quiénes son de Nogales? ¿Dios cree que quiera también salvar a Nogales? ¿Acá hay personas de Nogales? Amén. Amén. Dios quiere salvar a la ciudad como salvó a Samaria. Dice la estrofa, así ha sido siempre la manifestación de la gracia de Dios cuando los cristianos primitivos, ojo hermanos, a veces hace falta que Dios meta presión para que le obedezcamos. Vean Hechos 8:1-4 y que alguien lo lea y con eso terminamos, porque ya me hace falta más tiempo. Para que despertemos un poquito todos. ¿Sí? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a encerrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué tuvo que pasar para que la iglesia saliera de Jerusalén y se fuera a predicar a otras ciudades? La persecución. Pero también, ¿qué hacía Saulo? Asolaba. ¿Quién se murió en ese pasaje bíblico? Esteban. O sea, Dios permitió que pasara eso en la iglesia, y entonces la iglesia primitiva fue a predicar a otros lugares. Dios quiere salvar a la ciudad, pero a veces la iglesia no quiere predicar. Y entonces Dios tiene que permitir que pase
algo para que la iglesia despierte y se ponga a predicar su palabra. Pero si Dios quiere salvar la ciudad, lo va a hacer, como lo hizo con Samaria, y utilizó 4 leprosos. ¿Tú quieres ser parte de esos 4 leprosos? Ponte en las manos de Dios y predica su evangelio con poder, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida y para esta iglesia. Amén. Y bueno, terminamos, hermanos, nos ponemos de pie, damos gracias a Dios y pidamos ese poder del Espíritu Santo para predicar su palabra. Dios, gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites dar esta enseñanza. Oh Señor de señores, Rey de reyes, gracias, Padre Celestial. En esta mañana te rogamos, Padre, por la iglesia, que nos llenes de tu Espíritu Santo para predicar de tu Evangelio, y también que si tenemos egoísmo, que si tenemos codicia, que si tenemos un pecado o pecados que, Padre, hacen que nuestro cristianismo deje de tener identidad y propósito, oh Dios, oh Espíritu Santo, nos ponemos a cuentas contigo en esta mañana, para que nuevamente, Señor, en tu gracia y en tu voluntad tengamos ese caminar correcto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener esa llenura tuya, para tener ese poder para predicar y para seguir predicando de tu palabra a la ciudad, a nuestro prójimo, porque es nuestro deber, es nuestra obligación evangelizar, es nuestro deber, es nuestra obligación de predicar tu evangelio y tu palabra. Pero a veces nosotros estamos muy cómodos, estamos en el confort, estamos en el quietismo, estamos en el pesimismo, estamos en nuestro egocentrismo. Pero Padre, que se termine todo ello para que nuestro cristianismo sea pertinente a la necesidad, para que nuestro cristianismo sea con propósito, sea con identidad, sea con un destino que tú quieres para todos nosotros. Oh Dios, que tu evangelio venga a nuestra vida, que tu reino sea una realidad en nuestra vida, tu reino celestial, que tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, podamos obedecerla día con día. Gracias por este mensaje, todo te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús.